Hermanos, muy buenos días, el Señor los bendiga. En esta mañana doy la bienvenida a este culto de acción de gracias. Es un privilegio poder compartir en esta mañana con ustedes. Allí donde usted se encuentra, disponga su corazón, disponga este tiempo para agradecer, para honrar el nombre del Señor. Es tiempo de acción de gracias. Únase allí con su familia, aliste la Biblia, la tarjeta de notas para que anoten nuestra enseñanza de hoy. Amén. Dispongan esta mañana, vamos a orar en esta mañana, hermanos, dando gracias al Señor por su amor y su misericordia. Señor y Padre nuestro, delante de ti estamos en esta mañana para honrarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, amado Dios. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta semana, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Señor precioso, porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, está nuestro descanso, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti. Hoy queremos presentar nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Hoy queremos agradecer, Señor, tu amor, tu misericordia, tu bondad, que tú has sido fiel para cada uno de nosotros. Gracias por las familias que están, Señor, escuchando este culto, Señor. Gracias por tu iglesia que se reúne para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor precioso. Hoy venimos delante de ti, Señor, para decirte, Señor precioso, tú eres nuestro Dios grande, poderoso y digno, Señor, de alabanza, de gloria, de exaltación, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual podemos venir delante de tu presencia, Señor, para reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos limpia, que nos lava, que podemos venir ante tu presencia, confiados ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, Señor, maravilloso. Gracias, Señor precioso, porque tú nos perdonas. Gracias, Señor maravilloso, porque podemos venir, Señor, amado Dios, ante tu presencia juntos como familia para agradecerte, para adorarte, Señor, para alzar nuestras manos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para honrarte, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la exaltación, Señor precioso. Gracias. Recibe en esta mañana, Señor, toda gloria, toda honra, toda exaltación, Señor precioso. Gracias por tu palabra escuchada en este día, Señor. Gracias que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor precioso. Que tu palabra en esta mañana anime, fortalezca, Señor precioso. Que tu palabra, Señor, amado Dios, nos dé las fuerzas que necesitamos para seguirte amando, para seguir caminando contigo, tomados de tu mano, Señor precioso. Gracias, Señor. Hermano, usted allí, dile al Señor: Señor, háblame. Hoy abro mi corazón para que tú hables a mi corazón, a mi vida, para que cada día, Señor, tú me des las fuerzas y la fortaleza que necesito para continuar, Señor. Gracias, precioso Salvador. Hermano, tú que estás allí, dile: Señor, toma mis cargas, toma mis angustias, toma mis ansiedades, Señor. Hoy quiero descansar en tu presencia. Que este día, Señor, pueda, Señor, descansar en ti. Toma nuestras cargas, Señor. Toma nuestras angustias. Toma, Señor precioso, oh Dios, nuestras ansiedades. Hoy queremos descansar en tu presencia, Señor. Queremos dejar toda carga, Señor, todo lo que peso que tenemos en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor precioso, maravilloso, Señor. Y hoy venimos, Señor, a descansar en tu presencia, Señor. Hoy que este día, Señor, tu presencia venga a nosotros. Que en este día, Señor, tú reposes en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor precioso. Gracias, Señor. Gracias, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Hay libertad en nuestro corazón y nuestras vidas, Señor, maravilloso. En nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros esposos. Gracias, Señor, de la gloria, porque tú reposas en nosotros, Señor, porque tenemos la paz tuya en nuestros corazones, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, y hoy te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, Señor precioso. Gracias, Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor precioso. Amén, amén y amén. Hermanos, yo les invito en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 46. Amén, hermanos. Voy a dar un minutico para que usted tenga el tiempo para que busque el Salmo 46. Es un salmo muy hermoso, es un salmo donde nos anima a que seamos fortalecidos en el Señor, a que esperemos, a que confiemos en Él. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, tituberaron los reinos. Él dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arca, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, hermanos. Yo quiero que miremos nuevamente el 10 y el 11. Dice: estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, hermanos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En esta mañana, hermanos, gócese, alégrese en la presencia del Señor. Adore el nombre del Señor. Cante alabanzas en esta mañana. Amén, hermanos. Así es, vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a agradecerle por su infinita misericordia, por su infinita bondad. Oh Señor, te adoramos. Cántelo así con nosotros. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado.
eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para Dígalo mí. una vez más. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Eres nuestro Dios, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor, te damos gracias. Dígale en esta mañana: gracias, Señor, por tu bendición de ser llamados tus hijos. Hoy, Padre, creemos que tu bendición, Señor, nos lleva y nos llevará, Señor, de tu mano. La palabra del Señor dice que el Señor bendice nuestra casa, el Señor bendice nuestra familia de generación en generación. Hoy queremos declararlo, Padre. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dígalo así con nosotros. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia
tus hijos y los hijos que de te tus cura, hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Para usted, para su familia, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. 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 Levanta allí tu mano. Habla con Dios, dile: Señor, mi familia te pertenece, mis generaciones te pertenecen, Señor. Hoy mi casa está bajo tu poder, está, Señor, bajo tu guía. Oh, queremos poner, Señor, nuestras generaciones, nuestras familias en ti, Padre. Que las bendigas, que las guardes, que las guíes. Oh, Señor, lo declaramos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana
y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Así es, Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, te coronamos en lo alto como Rey y Señor de todo, porque tú eres bueno. Vamos a declararlo, que Él es nuestro buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te Alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor, te agradeceremos por tu fidelidad y tu misericordia, porque reconocemos, Señor, que no hay nadie igual a ti. todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, En todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, cantaremos a ti, Jesús. en todo tiempo te adoraré, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Así es, Señor. Hoy queremos cantar de tu amor, cantar, Señor, por todo lo que tú nos das que no merecemos, porque antes éramos ovejas perdidas, pero ahora somos hallados, somos encontrados en ti, Señor.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos en este día, día domingo, día del Señor. Qué bueno que ustedes tienen un corazón abierto y dispuesto para participar en este culto de exaltación, de honra del Señor. Así que les saludo a todos en el nombre del Señor y vamos a pedir que Él nos bendiga, nos dirija y que su palabra haya cabida en nosotros. Esta mañana vamos a revisar la palabra de Dios en el capítulo 4 de San Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el versículo 39. Vaya buscando allí el pasaje de la Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el 39. Quiero agradecer a los hermanos su ayuda, su apoyo,
a todos aquellos que son fieles y que entienden que la responsabilidad de la iglesia y del sostenimiento de la obra depende de ustedes, depende de nosotros, depende de los que ofrendamos y diezmamos para la obra. Igualmente, nuestros proyectos misioneros de ir, de ayudar, de apoyar, de abrir nuevas iglesias, depende de su ofrenda misionera. Y siendo que esta es una iglesia misionera que invierte dinero ayudando a la gente, que invierte dinero abriendo obras, abriendo iglesias y apoyando a gente en necesidad. Y siendo, repito, que es una iglesia misionera, su ofrenda misionera es demasiado, demasiado importante. Y como he dicho antes, si cada uno hace un poquito, cuando nos sumamos todos, ese poquito se convierte en algo que realmente puede prestar un servicio a la gente. El evangelio que predicamos no es solamente un evangelio desde el púlpito. Lo hacemos en las calles, lo hacemos en las comunidades, lo hacemos con brigadas de salud, lo hacemos trabajando con niños, lo hacemos apoyando deportistas, lo hacemos ayudando a gente en situaciones supremamente difíciles. Y esto es demasiado importante para nosotros, así que bendigo a todos aquellos que se acuerdan y que tienen presente esta labor misionera que realiza nuestra iglesia. No olviden nuestra reunión del viernes, los viernes de 9 a 12 del día. Al finalizar esta programación o esta transmisión, usted va a observar allí que hay un número de teléfono, un WhatsApp, en el cual usted puede inscribirse para participar del culto del viernes. Nuestra iglesia, nuestra comunidad además, tiene actividades como la predicación del miércoles, la Biblia, solo la Biblia, los miércoles de 7 de la noche a 7:45. Todos los miércoles enseñamos la palabra de Dios. Y animamos también a los de la intercesión los martes para que se vinculen al proceso de oración de 9 a 12, los martes de 9 a 12 del día. Bien, dicho esto, quiero retomar la predicación esta mañana. San Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 39. Creo que ya lo tienen. Bueno, en un acto de reverencia, si usted quiere en su casa ponerse de pie, si no allí sentado, no pasa nada con esto. Es el corazón lo que actúa aquí, su deseo de escuchar y su respeto por la palabra de Dios, que es tan importante. Dice aquel día, versículo 35 de San Marcos capítulo 4, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice el texto, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quiere orar conmigo? Si no sabe orar, si es una persona nueva, ore conmigo, diga conmigo ahora, Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por este día, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Rogamos ahora que nos hables, que tu palabra venga a nuestra vida, que tu palabra venga a nuestro corazón y que transforme nuestra vida de tal manera que podamos y queramos hacer tu voluntad. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, en acción de gracias, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, usted que está en casa y que está aquí, puede sentarse, descansar un poco mientras yo hago alguna reflexión sobre este pasaje. Quiero agradecer a los que nos ayudan, a Claudia que está dirigiendo el culto, a los que están frente a las cámaras y los de la alabanza. Gracias, ustedes son valiosos e importantes para todos nosotros en este trabajo para honrar al Señor. Este capítulo 4 de San Marcos, lo que logra mostrarnos es que este es uno de los días más largos
más largos que tuvo el Señor Jesucristo durante su ministerio. Fue un día largo de predicación. Y es tal que el capítulo 4, en la entrada en el versículo 1, habla que era tal, pero tal la multitud que agolpaba al Señor cuando enseñaba, que tuvo que subirse a una barca. Y seguramente muchos estaban sentados en la arena y allí donde atracaban los barcos, seguramente habían otras barcas y la gente empezó a sentarse allí y no había un espacio para que la voz del Señor Jesús pudiese salir clara a la multitud. Entonces decidió subirse también a una barca. Y déjenme entrar leyendo el versículo 1 del capítulo 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Oigan esto, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, es decir, pidió que la barca donde él estaba saliera, se metiera un poco al mar, al agua, para que la gente no se agolpara tanto y pudiera escuchar. Dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Dice que les enseñaba parábolas, muchas parábolas, o les enseñaba en parábolas y les decía en su doctrina. Y entonces uno lee ahí en el capítulo 4 de San Marcos y encuentra que el mensaje del Señor aquel día estaba basado en la primera parte, en la parábola del sembrador, que todos conocen y que hemos escuchado muchas veces. Cómo el sembrador salió a sembrar la semilla y una parte de la semilla cayó en tierra seca, otra en medio de cardos y espinas, otra entre pedregales y otra cayó en una tierra fértil. También leemos en ese capítulo 4 cómo el Señor, el Jesús, enseña a sus discípulos acerca de la lámpara encendida. Y luego está enseñándoles sobre la semilla de mostaza. Hay varias enseñanzas interesantes aquí. Y el día era largo. No sé si ustedes saben, pero las personas que hacen estos análisis han podido probar que un predicador o un pastor que predica 1 hora, esa hora equivale a 7 horas de trabajo de un hombre, en trabajo rudo, en trabajo fuerte. Algunos, cuando nos ven desde acá, tienen la curiosidad de decir, es que yo voy a abrir una iglesia, es que yo voy a levantar una iglesia. Si ellos supieran lo que esto significa y de la manera que es, además que no se hace si no se es llamado por Dios, no se hace de cualquier manera, pero qué bueno que ellos se pudieran colocar en nuestro lugar. Cuando salimos de aquí, salimos realmente agotados, cansados, quisiéramos ir a descansar como si hubiésemos trabajado 7 horas en trabajo intenso a la luz del rayo del sol. Y esto se los digo para mencionar este pasaje, porque cuando ya llega la tarde, el versículo 35, el que leímos, dice que aquel día cuando llegó la noche, es decir, que el Señor Jesús estuvo allí desde la mañana hasta la noche. Y cuando llega la noche le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, el Señor entiende la necesidad, entiende el cansancio de sus discípulos. Él mismo como hombre, como ser humano que era en ese momento, siente el agotamiento. Y entonces, cuando ya se quedan solos, cuando llega la noche, Él los percibe agotados y cansados, sin fuerzas, y el texto dice, versículo 35, el primer versículo que hemos leído, el Señor les dice, pasemos al otro lado. Y vamos a resolver, porque a mí me llamó mucho la atención este texto. ¿Quién es? ¿Quién es el que nos invita a pasar al otro lado? ¿Quién es el que nos invita a pasar al otro lado? El versículo 35 y 36 nos habla de esto y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. La expresión, pasemos al otro lado, es una invitación cargada de promesas. Los discípulos habían visto al Señor Jesús obrar de una manera sobrenatural. Y es San Mateo quien hace esta narración, San Marcos y San Lucas.
teniendo en cuenta que San Mateo había tenido la experiencia de ir con el Señor Jesús. Sabiendo que Marcos, el escritor del Evangelio de San Marcos, es Juan Marcos, quien no tuvo la experiencia de andar con el Señor, y luego la escribe San Lucas, a quien la Biblia o San Pablo llama llamamos el médico amado, el compañero de San Pablo, aún en dificultades muy tremendas. Recuerden ustedes la expresión que dice, y solo Lucas está conmigo, es decir, los demás me han abandonado. Son estos tres personajes quienes narran este suceso especial en la Biblia. Pero cuando yo leo esta promesa que hace este hombre, porque yo estoy hablando aquí de un hombre que nos invita a viajar con él, una invitación que está cargada de promesas. La promesa de estar en comunión con él durante el viaje. La promesa de poder compartir con él nuestras propias experiencias y compartir con él nuestras vivencias y poder contarle y hablar las cosas que están dentro de nuestro corazón. Estos días pasados tuve la oportunidad de viajar con los jóvenes de la alabanza. Ahora, después de salir de la pandemia, salimos a dar una vuelta y en mi carro con mi esposa estaba Sarita y estaba Johncito y estaba Laura Rodríguez. Y mientras viajábamos en la carretera, íbamos en el carro hablando, había momentos en que hacían preguntas y nos hablábamos y yo empezaba a enseñarles y a compartir experiencias de nuestra vida y ellos en silencio, como buenos discípulos, viajando con su pastor, escuchando cada cosa que había vivido en mi experiencia. Y es lo que generalmente hago con los que van conmigo, compartir, parar, detenerme, explicarles las cosas. Es decir, el invitarlos no significa súbanse al carro y ahí callados, templados, cada cual mirando al frente. No, nuestra invitación implica compartir con ellos tiempo, experiencias. Y aquí cuando yo veo esta invitación del Señor Jesús a los discípulos de ir al otro lado, les da la garantía de tener comunión en su viaje. Hay una promesa de comunión cuando pasemos al otro lado, cuando nos detenemos en el restaurante o cuando nos detenemos en el lugar que queremos ver o conocer. También allí estamos contando experiencias, lo que ha pasado. Es decir, que en nuestro recorrido hay un disfrute permanente de comunión. Pero además, veo en este texto la promesa de pasar seguros al otro lado. Usted podría decirme, pero lo que el pasaje dice no nos da tanta certidumbre en tanto que hay una tormenta. Posiblemente sí, pero cuando usted termina de leer el pasaje, descubre que todos pasaron vivos al otro lado, que nadie pereció. Y debo decir esta mañana que la vida cristiana es similar. Aquí en la playa de la vida con frecuencia, con tantas cosas nos sentimos agotados y cansados. En todas las circunstancias que tenemos que vivir, el corre-corre de la casa, la atención de los hijos, la provisión económica, el trabajo secular, el cuidado de nuestra salud, el cuidado de los agentes de la calle, el ladrón, el que está para hurtarnos, el atravesar una calle, que el carro no pase el semáforo en rojo. En todos esos avatares de la vida nos sentimos cansados. Y cuando llegamos a casa, lo único que queremos es cambiarnos la ropa, seguramente sentarnos en un sillón o irnos a la cama. La vida es como esta experiencia del Señor Jesús con sus discípulos todo el día en medio de un trabajo, en medio del trabajo y de circunstancias difíciles, y llega el momento en que ya no podemos más. No sé cuántos de ustedes hayan transcurrido durante toda su vida en medio de la adversidad y de la dificultad. Y corriendo y padeciendo y atendiendo a los hijos y atendiendo seguramente a sus padres y a su familia y a su economía, y casi mencionando el título de una canción que mis padres oían cuando estaban jóvenes, de Julio Iglesias:
me olvidé de vivir. Y se olvidan de vivir. Y usted seguramente se olvidó de vivir y ahora llega a estas circunstancias y con esta pandemia y con esta adversidad y usted dice, lo único que tengo es cansancio. Pues yo quiero decirle esta mañana que aquí en esta playa de la vida, donde usted ha llegado con tantas circunstancias adversas, el Señor Jesús nos invita a viajar con Él al otro lado, con la certeza que en este viaje de la vida, en este nuevo viaje, tenemos la certeza y la seguridad de su comunión, de su compañía y de la seguridad que solamente Él puede dar. Los discípulos aceptan la invitación. Ellos estaban seguros. Ellos tenían la garantía de la seguridad. Ellos habían escuchado seguramente al Señor Jesús cuando escribe San Mateo en el capítulo 11, en el versículo 28, cuando el escritor bíblico, hablando del Señor Jesús, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere esta mañana traer descanso a su vida. Amigo, seguramente usted no estaba preparado para verme, para escucharme, para oír esta enseñanza. Pero alguien le envió este link. Y usted sabe que las palabras que estoy hablando están tocando su corazón y su vida, porque usted seguramente está cansado de vivir y muchas veces ha pensado en quitarse la vida o que la vida no tiene sentido. Yo quiero decirle que la vida mía y la vida de nosotros los creyentes en Cristo encontró sentido cuando decidimos pasar al otro lado en la barca que se llama Jesús de Nazaret. Debo decirle también que esa invitación del Señor a los discípulos no les daba la garantía, no les aseguraba que no hubiese tormentas. Es cierto que les dice pasemos al otro lado y ellos tienen la certeza, la confianza y la tranquilidad de ir con su Señor, con su Maestro. Y hay que notar en este pasaje que el pasaje dice que inmediatamente ellos empezaron a navegar, el Señor Jesús se quedó dormido en un cabezal. Lo menciona San Mateo, lo menciona San Marcos y lo menciona San Lucas también. Es decir, denota el cansancio y el agotamiento físico de él como ser humano, y seguramente algunos de los discípulos también lo estaban. Lo que no tenía la garantía era que no iba a haber tormenta. La garantía que tenían era que el Señor Jesús iba a ir con ellos. La segunda invitación que percibo yo en este versículo es una invitación supremamente interesante. Dice versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Quién entonces les está invitando? Un hombre que está con ellos en todas las tormentas de la vida. Eso dice el versículo 37. Dice, se levanta una gran tempestad de viento. Sí, el texto dice una gran tempestad. Y si el texto dice una gran tempestad, quiero que ustedes piensen en esto. Estos hombres, tanto San Marcos como San Mateo y San Lucas, conocían bien que era una tempestad. Conocían bien que era una tormenta. Conocían bien que era viajar en el mar. Ellos bien sabían que eran los truenos y los relámpagos y las olas que golpeaban la embarcación, porque ese era el medio de transporte más importante que existía en la época, después de ir a pie o montar en asnos o en caballos, era el mar. No habían las carreteras porque no existían los carros como existen ahora. Ellos sabían, y si el escritor bíblico dice que se levanta y la califica una gran tempestad, era porque realmente era una tempestad grande. Bueno, yo tengo que decir que mi experiencia en el mar no es mucha, pero he tenido la oportunidad de estar en barcos en alta mar. Y he tenido la oportunidad de estar en alta mar
y que atracan el barco, lo detienen allí a medianoche porque hay mucha lluvia, hay mucha tempestad. Y es estar y no ver absolutamente nada de tierra ni luces, solo agua. Y usted ver la lluvia y el viento y el barco que es inmenso, grande, moverse de un lado a otro. Les digo que uno tiene una sensación de miedo cuando solamente ve agua. Qué poderosos son el miedo que despiertan los fenómenos de la naturaleza. Los temblores, por ejemplo. Cuando la tierra empieza a temblar, los más poderosos, los más violentos, los que se creen más fuertes son los que más tiemblan. Cuando uno está parado en un lugar y de repente siente o ve que todo se está moviendo y que no hay nada sólido, ahí hay un terrible temor. Yo he tenido que participar en lugares, he vivido en Pereira, donde hay tantos temblores de tierra, en el eje cafetero. Y esto es generado seguramente por, como dicen los expertos, porque las capas de la tierra van acomodándose, van ubicándose. Pero también son generados por nuestro descuido de la naturaleza, por ese gran problema ambiental, porque no nos preocupamos por cuidar la naturaleza que Dios nos dio. Es bien cierto que la Biblia dice, hablando Dios, que Dios nos dio el poder para sojuzgarlo todo, pero no para dañarlo ni para acabarlo todo. De ahí que tenemos una obligación de cuidar el terreno. Y déjenme hacer ese paréntesis, la tierra que Dios nos ha dado y cuidar el medio ambiente. Es más, la Biblia dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, gimiendo por su redención. Pero déjenme retomar. La tormenta vino sobre los discípulos. Y observen algunas características de este viaje. Los discípulos viajaban con Jesús. El Señor Jesús iba con ellos. Segundo, habían obedecido al Señor, porque Él les dijo, pasemos al otro lado, y ellos arrancaron para pasar con Él. Además, observen otra característica, habían estado todo el día predicando su palabra, acompañándolo, haciendo la obra misionera, y con todo eso, vino una tremenda tormenta. Déjenme hacer un paréntesis para decir esto. Muchas veces creemos y pensamos que porque tenemos al Señor, porque conocemos a Cristo, las tormentas no pueden afectarnos, y ahí hay una gran mentira. Los cristianos, de acuerdo a la Biblia, tenemos que aprender a pasar por tormentas. Tenemos que aprender a pasar por circunstancias de adversidad y de dificultad. Y usted no puede oír la voz de aquel que le dice, pero estás enfermo y eso que eres cristiano. ¿Es que acaso los cristianos no enferman? Y usted no puede escuchar esas voces que le dicen, es que y estás en esa crisis económica y eso que eres cristiano, porque siempre quieren someternos a ese concepto de que porque somos, y quién dijo que porque seamos cristianos no nos enfermamos, no nos da hambre, no tenemos necesidades económicas, nosotros no tenemos inmunidad frente a las circunstancias de la vida. Lo que sí tenemos es la seguridad que el Señor está con nosotros. Y ahí tenemos que estar claros. Nadie puede afectar nuestra fe, por el contrario. Yo sé que en medio de la tormenta, yo sé que en medio de la necesidad, yo sé que en medio de la dificultad, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento, dice la palabra de Dios. Y yo espero que esta mañana al escucharme, usted, hermano y hermana, si está atravesando por una circunstancia como esta, entienda que el Señor está a nuestro lado, que no somos inmunes a las circunstancias, ni a las dificultades, ni a los accidentes. No lo somos. Lo que tenemos es la certeza y la seguridad que el Señor está a nuestro lado. Esto fue lo que pasó con los discípulos. El Señor Jesús iba en la barca.
Habían obedecido la orden de subir y de arrancar y de ir al otro lado. Habían estado todo el día predicando. Déjenme porque quiero compartirles esta experiencia de una familia de nuestra iglesia. Creo que 2 años atrás, 1 año atrás, casi 2 años ya, tuvimos una experiencia, terminamos nuestro campamento allá en Córdoba, en Galilea. Estábamos prácticamente inaugurando nuestro evento en Nueva Jerusalén. Yo había ido por meses a ir allí solo con los jóvenes de Galilea a predicar a Nueva Jerusalén, con mi señora, creo que con una de mis hijas, y habíamos estado ahí tratando de hablar a toda esta gente necesitada del Señor y de ayuda, porque era una invasión de 800 y pico de familias que estaban allí en medio de la pobreza, del desastre, de la persecución y de la violencia. Y sentimos en nuestro corazón ir allí para compartir con ellos, hablar la palabra a través de un organismo internacional de ayuda. Recibimos unos filtros de agua porque ellos carecían de agua y empezamos a donarles filtros para que ellos pudieran tomar agua. Y empezamos a ayudar un poco con mercados, con comida. Hicimos una brigada de salud en aquel campamento, llevamos equipos de odontología, repartimos comida, ropa, llevamos un equipo de la iglesia para preparar, a predicar, para ser discipulado. Y todo iba normal, todo estuvo normal. Esta familia que iba con nosotros, que está en nuestro corazón durante este tiempo, estuvo allí. Llegó el día final. Todo estaba listo. Habíamos tenido una gran victoria. Muchas personas se habían convertido al Señor. Ellos habían estado acompañándonos. Su hijo dirigía la alabanza. La hermana era la líder de nuestro programa de discipulado y de evangelismo. Su esposo, miembro de la iglesia. Igual, el día que terminó el campamento había sido de tanta bendición que tuvimos que hacer el culto en la calle, era Semana Santa, tuvimos que hacerlo en el patio de la finca porque no cabía la gente en la iglesia. Esa noche terminamos en una gran bendición, se cerró el campamento, el bus de los que regresaban a Bogotá vino normal, todo el mundo salió, arrancó. Ellos que venían en su camioneta, juntamente con otra familia, decidieron esperar hasta la madrugada para no irse tan cansados y arrancar. Arrancaron del campamento y todo estaba normal. Miren lo que habían hecho: predicado, enseñado, discipulado, alabanza, trabajo con jóvenes, habían puesto dinero por sus propios recursos para ir, habíamos encontrado en ellos y se vinieron normal, todo estaba normal, la oración de despedida, pero en el viaje, dicen ellos después, y es lo que supimos, después saliendo de Medellín, Claudia, que venía manejando, dice: pastor, no sé qué pasó, de un momento a otro moví el volante y el carro en que venía ella, su hijo Sebastián, Chelita, Andrés Tabla y Mary había dado vueltas en la carretera. ¿Qué era lo que debió haber pasado? Que si no se morían los 5, por lo menos 3 o 4 de ellos hubieran muerto. ¿Ven lo que les quiero decir? No hay garantía de que amando a Dios no te suceda. No hay garantía de que predicando la palabra no te suceda. No hay garantía que aun cuando sirvas al Señor en el ministerio de la iglesia, esto no se suceda. Lo que sí te da la garantía es que el Señor está a tu lado. Y aun cuando el carro dio vueltas, no dio vueltas y el carro le dieron pérdida total, el seguro, los 5 están con vida y están en medio de nosotros. No somos ajenos a esa circunstancia. No somos ajenos a tener esta afrenta. No somos ajenos a tener esta dificultad. ¿Saben por qué?
Porque el que nos invita a ir al otro lado nos garantiza estar con nosotros en el momento de la tormenta. Usted puede estar pasando esta mañana por una tormenta. Una gran tempestad seguramente ha venido contra usted en el área financiera, en su salud con el coronavirus, familiar o de empleo. Yo como pastor no te puedo decir que eso no te va a pasar, no puedo. Sería un mentiroso. Como pastor puedo decirte que mientras estés en la tierra, mientras estemos en la tierra, la Biblia dice que tendremos aflicción. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si el Señor venció, nosotros también hemos vencido con Él. Las tormentas tienen un propósito. Y les voy a mencionar algunas. ¿Se acuerdan de Jonás? Cómo Dios le envía a predicar a una ciudad y él toma la decisión por asuntos personales y políticos ir a predicar a otra, y Dios tiene que usar una tormenta. ¿Para qué usa el Señor la tormenta? Para hacerle entender a Jonás, para hacerle entender que los designios de Dios para salvar deben ser obedecidos. Y en medio de la tormenta, ustedes han leído a Jonás, capítulo 1, capítulo 2, cómo lo toman y lo tiran al mar, y hay un pez enorme que lo traga, y desde el fondo del pez, Jonás hace la oración más profunda que se pueda hacer, porque además de la profundidad con que la hace del corazón, además la hace desde el fondo del mar y además metido en el estómago de un gran pez. ¿Para qué? Para hacer que Jonás volviera de su descarrío, para hacer que esta nación, este pueblo que había abandonado a Dios, volviera a él. Cuando Jonás ya va a predicar al lugar que Dios le determina, después que Dios lo libra de aquel pez que lo vomita a la orilla del mar, entonces aquella nación se convierte. Pregúntate si la tormenta que estás pasando es porque Dios quiere que vuelvas de tu descarrío. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú revises? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y quiero mencionarte esto, la Biblia dice que los llamados de Dios son irrevocables, y si has sido llamado por Dios y si te ha sido entregado una delegación, un don, un talento, y lo has dejado de usar para la gloria de Dios y ahora lo usas para vanidad y para el mundo, puedes estar muy seguro que como Jonás sufrirás una tremenda tormenta y solamente tendrás paz cuando vuelvas otra vez a servir al Señor. Segundo asunto para lo cual Dios utiliza las tormentas. Las tormentas son utilizadas por Dios, en el caso del apóstol Pablo, para que naciera la iglesia. Para que los primeros creyentes, por ejemplo, cuando se abre la iglesia en Europa, es Lidia, la vendedora de púrpura. Recuerden ustedes, por allá, Hechos capítulo 16. Cómo Dios permite que hayan dificultades y tormentas, y como Pablo y sus colaboradores terminan siendo apoyados y siendo ayudados, aún con todas las circunstancias difíciles, para abrir puertas a la predicación del Evangelio. Yo conozco ministros, siervos de Dios, que han estado en eminencia humana, con poderío económico, con títulos universitarios y doctorales a los cuales Dios ha llamado, y Dios ha tenido que pasar por tormentas y quitarles muchas cosas y no tener paz en su corazón hasta el momento que han tomado la decisión de servir a Dios. El pastor Darío Silva, por ejemplo, como Dios lo toma, lo trae y lo pone en el lugar donde Dios quería que estuviera. Y conozco a muchos hombres más. Tengo a un amigo médico, cirujano, especialista, al cual Dios le llamó desde muy joven. Estudió su carrera, se engrandeció y llegó a lugares, y estaba en el lugar más importante. Y algún día, dice él, todo estaba bien. Recursos financieros, reconocimiento, conferencias internacionales, los mejores congresos, presidente de la Asociación de Médicos de tal, a nivel internacional. Dice, pero no tenía paz,
no tenía tranquilidad. Siempre terminaba llorando, vacío, aunque tenía todo y lo tenía todo. Terminaba con una gran tristeza en mi corazón hasta que acudí a Dios y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Y dijo, ese día, a partir de ese momento, fui un hombre feliz. Y ¿saben? En su oficina tenía el grado, tenía el título y una pared llena de especializaciones en su doctorado, en ciencia médica, tenía todo. Y si me dices, Jorge, y me dice, Jorge, ¿sabes cuándo realmente tuve paz? ¿Cuándo fui feliz? Cuando quité todos esos títulos, los metí en una caja y coloqué mi cartón, el que me había dado el Instituto Bíblico, y lo puse en la mitad de la sala. A partir de ese momento yo fui un hombre feliz. Dios permite las tormentas para poder abrir su obra, para que el corazón de los seres humanos se abran al servicio de Él. Y aquí en este pasaje de San Marcos, para probar su fe, para probar la fe de los discípulos, porque cuando ellos dicen, Señor, ¿qué te pasa? ¿Es que acaso no tienes cuidado de nosotros? Los escritores, San Mateo y San Lucas, en este caso, estos, dice, sálvanos Señor, que perecemos, dice San Mateo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oigan lo que dice San Mateo. San Mateo dice, hablando del Señor, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? San Lucas, para mostrarnos esto, allí en el capítulo 8, en el versículo 22 en adelante, entonces el Señor en el versículo 25 les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿No será que acaso Dios, en este tiempo de pandemia, de dificultad, tan difícil, de enfermedad, de limitación económica, lo que quiere es, como a los discípulos, probar tu fe? Pero no puedes olvidar que Jesús estaba allí en medio de la tormenta. Es San Juan en el capítulo 16, versículo 33. Es San Juan en el capítulo 16, versículo 33, hablando el Señor, que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oigan esto, en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, apreciado hermano, no te puedo asegurar que no tendrás tribulación. No te puedo asegurar que no habrán tormentas en tu vida. No te puedo asegurar que no habrán pruebas de tu fe. Eso no te lo puedo asegurar. Pero el que nos invita a pasar al otro lado nos garantiza que estará con nosotros en medio de la tormenta. Y déjenme terminar ya voy a terminar. Me sorprende el tercer asunto. El tercer asunto es que quien nos invita a pasar al otro lado es un hombre al nivel de las circunstancias. ¿Cómo, pastor? Claro. El Señor Jesús era hombre. En este evento está hablando un hombre que se hizo hombre, Dios siendo hombre, pero que estaba actuando en la condición de hombre. De ahí que San Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 7, escuchen lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso estoy hablando de un hombre que nos invita a pasar al otro lado.
Y el escritor a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16, dice: porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El ser humano, el Jesús hombre, estaba cansado y estaba dormido, pero Dios no estaba dormido. Recuerden ustedes, y lo hemos compartido en algunas otras veces, lo que Isaías dice en el capítulo 40. Capítulo 40, versículo 28. Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué sucede? San Marcos dice que se levanta y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué día tan largo? Hasta la noche. Y ahora luchar con el viento, con las olas, con el mar. Ya la luna había aparecido y ya estaba a punto de desaparecer prácticamente, porque venía el otro día. Solo después de esta tormenta, solo se oía el sonido de la barca. Y la pregunta es: ¿quién es este? ¿Saben quién es? Jesús de Nazaret. Jesús conoce las tormentas. Nuestro amado Señor Jesús conoce las tormentas y puede calmarlas y además darte paz. Cierro con este pasaje de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue crucificado? Cuando fue llevado a la cruz, cuando es sentenciado a muerte. ¿Se acuerdan ustedes? En la crucifixión y muerte de Jesús. Dice el versículo 51 del capítulo 27 de San Mateo: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oigan esto. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y no es cualquier Dios, es nuestro Dios. Jesús, el Señor Jesús, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y Él, es Él, el que hoy, hermano, te invita a pasar al otro lado. Te invita a caminar y a estar en medio de la tormenta con la certeza que el Señor está contigo. Y si, como dije ahora, estás atravesando por una tremenda tormenta y los vientos y las aguas quieren entrar a tu vida y a tu mar para arrasarla, no tengas miedo. Ten fe, confía en Él. Él te dará la victoria. Ven, te invito hoy, te invita el Señor, ven, pasa con Él al otro lado. Acepta hoy su invitación.
Todo será más fácil si contamos con su ayuda, con su bondad y su misericordia. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo he compartido tu palabra hoy. Seguramente hay muchos que me están oyendo en cualquier lugar del mundo, atravesando por esta gran tormenta de la vida, atravesando por la tormenta del coronavirus y sus consecuencias, la situación económica difícil, un hogar perdido, el abandono, la pobreza, el cansancio de vivir. Esta mañana, diga conmigo, usted allá en casa: Señor, acepto la invitación. Quiero ir al otro lado contigo. Quiero ir al otro lado contigo. Porque quiero tener la certeza que en medio de la tormenta, tú estás a mi lado. Te recibo en mi corazón y tomo la decisión a partir de hoy de no caminar solo, de montarme en la barca en que tú vas, porque en esa barca que eres tú, yo voy seguro. Gracias, Padre. Oro ahora, Señor, por estas peticiones que están en esta urna. Impongo mis manos sobre ellas como un símbolo de tu mano poderosa, extendida y puesta sobre nuestras necesidades y nuestras tormentas, y que atraviesa por la tormenta del dolor de un ser que falleció, un ser querido que se fue, el que atraviesa por la tormenta de la necesidad, de la situación económica, de la falta de un empleo. Señor, extiende tu mano de gloria y de poder. El que ha perdido su familia, su casa, su hogar, el que ha perdido su empresa, que ahora mismo, Señor, sienta que tú le estás diciendo: vamos juntos al otro lado. Que tu gracia, tu misericordia y tu poder sea extendido para dar nueva vida, para dar, Señor, solución total y definitiva a esta situación difícil. Envía ángeles protectores y guardianes. Envía ángeles de provisión de alimento y de bendición a tus hijos. Los bendigo ahora. Creo a la palabra y reprendo todo poder del maligno, todo poder del diablo que quiere dañar, destruir, romper. Tu palabra dice, oh Jesús, que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el devorador solamente vino para hurtar, matar y destruir. Y ahora mismo es atado en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de su palabra. Lo declaramos sin autoridad sobre tu Hijo. En esa autoridad declaramos tu gloria y tu bendición sobre tu iglesia. Padre, gracias. Gracias te damos por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra reunión de la Biblia y solo la Biblia. Igualmente el próximo domingo. Juntos exaltaremos al Señor por su amor y su misericordia. Que Dios los bendiga y feliz día para todos. Eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un fuerte abrazo.